Hola, buenas a todos. En esta clase vamos a ver cómo podemos aprovechar la ilustración flat y hacer composiciones que sean interesantes dentro de nuestra infografía, ¿vale? Normalmente, cuando hacemos ilustraciones con vectores, podemos optar por dos opciones. Podemos hacer tanto ilustraciones con perspectiva, es decir, un poco más realistas, o si hacemos ilustración flat, lo más normal es que no haya perspectiva, sino que haya como una especie de perspectiva falsa y nos aprovechemos de ello para hacer nuestras ilustraciones. Entonces, ¿en qué consiste esto de la perspectiva falsa? Pues os he puesto una imagen de una ilustración que hice para SM, una portada de libro, y os voy a explicar un poco cómo utilizo yo esta perspectiva a la hora de hacer mis ilustraciones, y esto nos va a servir de mucha ayuda a la hora de hacer nuestra infografía. Como podemos ver, en esta ilustración no es que haya una perspectiva tal cual como en la realidad, ¿no? No hay un punto de fuga hacia el que vayan todos los elementos, sino que todo está bastante plano, y lo que he hecho para generar esa sensación de profundidad es utilizar escalas diferentes, hacer unos elementos más grandes que otros y hacer que contrasten también en cuanto a color. Entonces, por ejemplo, en esta ilustración hay como unas siete capas diferenciadas de profundidad, digamos. Os podríais imaginar más o menos como si fueran siete cristales y dentro de cada uno de esos cristales tuviéramos varios elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer cristal de todos pues sería el más cercano, que es en el que tendríamos este elemento de aquí, este cactus, estos dos personajes y este otro cactus. Entonces, ese primer cristal nos hace como una escena en primer plano que hace que todo sea más dinámico y es como lo que más llama la atención de la ilustración. Después, en un segundo plano, pues tendríamos este autobús, este otro niño que está como intentándolo alcanzar, y en un tercer plano ya tendríamos este otro fondo con los árboles y demás. Y ya en cuarto plano, quinto, sexto y séptimo, pues tendríamos un poco el fondo, que también nos daría esa sensación como de que hay más amplitud en el fondo y que no solo es lo que estamos viendo aquí en la escena de delante, digamos. Entonces, cuando hagamos nuestra infografía, es importante que tengamos esto en cuenta, que queramos hacer varios planos y que hagamos también elementos más pequeños y elementos más grandes para que generen un contraste dentro de la infografía, que haya un poco de dinamismo. Y luego, aparte de eso, aparte de tener estas consideraciones en cuanto a composición, también es importante el color. Y el color, por lo general, como ya hemos comentado antes, vamos a elegir paletas limitadas a la hora de trabajar en flat. Y es importante que repitamos colores para generar un poco de equilibrio dentro de la imagen. Por ejemplo, si estoy utilizando aquí un naranja, pues es interesante que ese naranja también aparezca, por ejemplo, por aquí o por aquí, que también lo tengamos por aquí, y que más o menos todos los colores se vayan repitiendo poco a poco en toda la ilustración y se genere una armonía y que esté todo en equilibrio. Porque si este naranja no lo hubiera repetido, o sea, si lo hubiera puesto en este niño, pero no lo hubiera repetido en otras zonas, entonces seguramente esto habría quedado como cojo, le habría faltado un poco de armonía y que conectase de alguna manera con esto. De esta manera hacemos que la lectura sea circular y que toda la imagen tenga un contexto y tenga un sentido, ¿vale? Que tenga un equilibrio cromático todo. Entonces, bueno, os aconsejo aplicar estas medidas cuando hagáis vuestra infografía. Y en la siguiente clase vamos a ver qué son los pictogramas y cómo nos pueden ayudar a la hora de hacer nuestras ilustraciones. Nos vemos en la siguiente clase.